Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a Jorge Luis Borges, nada menos que al mayor escritor de la literatura argentina. El 14 de junio se cumplen 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges en Ginebra, ciudad donde eligió terminar su vida y ser enterrado. Esto explica que a lo largo del año se desarrollen una serie de muestras, seminarios y mesas redondas dedicados a evocar la figura omnipresente del autor mayor de nuestra literatura argentina. En la Feria del Libro este año debemos decir que la literatura y el imaginario de Borges fueron protagonistas centrales. Se le rindió homenaje con 2 muestras, con nuevas ediciones de sus obras y de estudios biográficos, y con debates sobre su legado y su actualidad. En la muestra Borges Nacional y Universal, que así se tituló, se exhibieron tapas de diarios y revistas que entre los años 60 y el 86 llevaron en portada al creador de la LEF y traducciones a múltiples idiomas, al francés, al italiano, portugués, el árabe, el chino, el bengalí, entre muchos otros. El laberinto, que es un símbolo recurrente en la concepción de Borges acerca del universo, aparece en las muestras de la Feria del Libro, como aparece en sus cuentos. En esos cuentos, la criatura humana se pierde, digamos, dentro de un laberinto sin poder llegar al centro, lo cual entraña, cuando uno termina de leer cada uno de estos cuentos de Borges, una visión desesperanzada. Y Borges mismo dijo, y acá lo cito, es un símbolo de estar perplejo, de estar perdido en la vida. Yo me siento muchas veces perplejo, casi diría que mi estado continuo es un estado de asombro, dijo el escritor. Bueno, hay una suerte de eternidad, diría yo, que hoy parece haber alcanzado la figura y la obra del escritor argentino, tanto en nuestro país como en el mundo. Una eternidad como la que él atribuía a Buenos Aires, la ciudad donde nació, y de la que dijo, y aquí cito uno de los poemas más archiconocidos de Borges: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Bueno, la otra muestra, 40 años sin Borges, 40 años con Borges, fue el título del encuentro que organizó en la Feria del Libro el grupo Penguin Random House, que presentó una nueva edición de su obra en 3 tomos, ahora divididos en géneros: cuentos completos, ensayos completos y poesía completa. Martín Coan, que es un grandísimo escritor argentino contemporáneo, dijo de esta obra, o de esa obra, de la de Borges, y aquí lo cito: Borges no escribe una obra al interior de una literatura, inventa y escribe una literatura, una idea de literatura que antes de él no existía. Por eso yo diría que hay una literatura argentina
antes y después de Borges. Esto es mi idea, ¿no? Cohen, Martín Cohen, continúa expresando, también lo cito, pocos escritores reflexionaron tan aguda e inteligentemente sobre las estrategias de la condición periférica. Cuando Borges piensa la condición marginal de la cultura argentina, no está pensando cómo abandonarla, lo cual supondría validar la prevalencia del centro europeo. Y acá lo cito, sino que está pensando la potencia de esa condición marginal. Y continúa Martín Cohen. Borges hace centro en los márgenes, con las orillas. Eh, y aquí citando a Beatriz Sarlo, dice, no lo hizo culturando el folclorismo. Es por eso que pese al bagaje de lecturas y de erudición que transmite su obra, Borges nunca resulta elitista. Frente a quienes lo consideran de esa manera, lo consideran un escritor de elites, Magdalena Cámpora ha destacado la participación del escritor en publicaciones populares de su tiempo y ha dicho, y la cito, en esa escritura él no negocia, él piensa que quien lo lee puede seguirlo, propone una relación de iguales en términos intelectuales, de gran respeto por sus lectores. Bueno, porque hay que saber y reconocer que Borges siempre decía que a él le parecía mucho más importante ser un gran lector que un autor o un escritor. Ahora, no es fácil caracterizar la riqueza de la identidad de Borges. Pensemos que aprende a leer en inglés antes que en castellano con su abuela inglesa, porque en su origen, en su estirpe, había dos ramas de las cuales él habla a menudo, la rama inglesa y la rama criolla. Bueno, luego de adolescente se entusiasma con la Revolución Rusa y con las vanguardias, y era un joven que quizás se sentía más europeo que argentino. Y también de muy joven era un clásico que parecía haber leído todos los libros. Ese joven que a la vuelta de la larga estadía europea con sus padres, con los que estuvieron viviendo en Ginebra, recorría los arrabales porteños buscando fundar una poesía de Buenos Aires. Y en ese sentido me gustó algo que dice un crítico, Lucas Adur, que dice, la vida de Borges fue una de constantes reinvenciones de sí mismo. María Kodama, que fue su compañera de tantísimos años, y a quien yo conocí personalmente, una mujer maravillosa, encantadora, lúcida, creó la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en la calle Anchorena 1660, donde se resguarda su biblioteca de cerca de 3.000 volúmenes, con anotaciones, subrayados y huellas de lectura que llevan la caligrafía de María y también de la madre de Borges. Son libros antiguos, algunos del siglo XVIII, preservados bajo condiciones precisas de luz y humedad. Pero vamos a concentrarnos ahora en la muestra que acaba de inaugurarse en el Centro Cultural Recoleta el 21 de mayo. Se titula Borges, Ecos de un nombre y ha tenido la curaduría de Rodrigo Alonso, Daniel Fischer y Maximiliano Tomás, y aborda la vida pública y privada del autor al cumplirse 40 años de su muerte en Ginebra, el 14 de julio de 1986, que de alguna manera no tuvo tanto espacio en las páginas, en las portadas de los diarios y de las revistas, porque estábamos en plena pasión mundialista
fervor, como es típico de los argentinos, porque estaba transcurriendo el Mundial de México de 1986. La exposición fue montada en la Sala Cronopios y se realizó en conjunto con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y propone una interesante, fascinante, diría yo, mirada colectiva de la figura y la obra del escritor argentino más traducido en el mundo. En ella se pueden ver objetos personales, primeras ediciones de sus obras, manuscritos, fotografías y hasta una recreación del cuarto que ocupó gran parte de su vida el escritor en el departamento que habitaba cerca de la Plaza San Martín en la calle Maipú. Hay una completa cronología de su vida, gigantografías con imágenes inéditas y material audiovisual que ilustran su juventud y su madurez. Cuenta con una proyección animada en forma de holograma y un espacio de lectura donde el público puede leer sus obras. Maximiliano Thomas dijo que se propusieron, y acá lo cito, hacer un Borges para todos y no decepcionar a ninguno. Bueno, sin duda el objetivo ha sido volver accesible al autor más traducido de la literatura argentina y más citado. La expo no cae en el didactismo simplificador ni en la hiperespecialización pensada solo para coleccionistas. Se desarrollan núcleos temáticos diversos. Buenos Aires, que es una protagonista realmente en la poesía de Borges, el amor, las mujeres, la amistad, su faceta de orador, su influencia en el cómic, el cine y la cultura digital. Y para todos, para desarrollar todos estos temas, fueron convocados 10 especialistas. Se desarrolla la exposición en una superficie de 800 metros cuadrados y es muy completa. Thomas remarcó que incluye recursos que antes no estaban disponibles. Por ejemplo, es magnífico el holograma que se hizo a partir de la inteligencia artificial con la voz original de Borges. Y la reconstrucción de su habitación de la calle Maipú al 900 con objetos prestados generosamente por la Fundación. Se optó por trabajar con registros auténticos de la voz del autor. Por ejemplo, la recreación de su figura lo muestra en la Biblioteca Nacional de la calle México y en las calles de Buenos Aires con imágenes de San Telmo. Reproduce el dormitorio con la cama, la mesa de luz y algunos pocos libros que tenía en su departamento. Y una biblioteca que traduce la vida, todos estos objetos, para quienes los visiten la muestra, que espero sean muchos, traducen la vida austera que llevaba el escritor, que aparece en una foto dialogando, en una foto de toda la muestra, ¿no? Dialogando con su madre. Se narra una anécdota de la visita que le hizo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que se sorprendió con la austeridad y las goteras de la vivienda de Borges. Vargas Llosa los aludió a estos, a su vivienda. Y a lo cual Borges comentó con una ironía que era uno de sus rasgos más identitarios, que el peruano, más que un escritor, parecía tener una inmobiliaria. Bueno, el préstamo de todos los objetos que ustedes encontrarán en la muestra surgió a partir de un acuerdo con la fundación que presidía María Kodama. El próximo mes de octubre, la familia Kodama realizará
una donación simbólica del patrimonio de Jorge Luis Borges a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, como una manera de prolongar la presencia de Borges. Habrá un programa de exposiciones y homenajes que recorrerán Buenos Aires, Madrid, México y Ginebra. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, declaró que para el instituto, y acá lo cito, es un inmenso honor vincular los nombres de Jorge Luis Borges y María Kodama a nuestra tradición y nuestra historia, a la vez que anunció que se desarrollarán unas jornadas especiales en torno a la literatura borgiana en Madrid. Expresó, y con esto cierro, que esas bóvedas del Instituto Cervantes resguardan testimonios y objetos pertenecientes a personalidades de la literatura, el pensamiento y las artes del mundo iberoamericano. Lo que se destinará todavía está por definirse en conjunto con la Fundación, pero García Montero agregó que si él pudiera elegir, elegiría el bastón de Borges, porque con él lo recordaba cuando lo conoció en 1984 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estimados oyentes, hacemos una pausa y voy a recibir a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a María Victoria Kodama, una de los sobrinos que no sabía yo cuando la traté y la conocí a María, que eran tantos. Ella hablaba todo el tiempo de Borges, realmente era un sueño, el amor que transmitía hacia Borges. Eso te digo, me resulta inolvidable. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias Magdalena, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, contanos cómo fue la gestación de esto desde la fundación, y contales a nuestra gente, a nuestros oyentes, cuáles son las tareas que desarrolla la fundación, ¿no? ¿Cómo no? Sí, a ver, el año pasado obviamente comenzamos a pensar en este año que iba a ser un año particular. Se cumplía el 40 aniversario del fallecimiento de Borges. Y si bien María siempre prefirió conmemorar el nacimiento, recordarlo en Sí, la fecha de su nacimiento, porque no le gustaban los aniversarios del fallecimiento, que es verdad, para todos a lo mejor son un poco más tristes, sí, nos parecía que al ser una década, un año redondo, correspondía conmemorarlo, recordarlo y de esa manera también a través de él homenajear a María por toda la labor que hizo a lo largo de su vida, creando la fundación, dando charlas, conferencias, todo en torno a la obra de Borges y a la vida que vivió junto a él, ¿no? Entonces, sin duda decimos que la conmemoración tenía que hacerse este año, homenajearlo a Borges de la mejor manera posible y no hacer foco solo en el 14 de junio, sino extenderlo a sí, lo en los cumpleaños. largo de todo el año. Entonces, cuando llegó la propuesta, claro, el 24 de agosto siempre se conmemora el cumpleaños, ahí se hacen las jornadas Borges, que este año por supuesto también se van a hacer, pero este año la particularidad, al sumarse el aniversario del fallecimiento, justo el 40, durante todo el año decidimos que sea en homenaje a la conmemoración de propuesta del gobierno de la ciudad, de Maxi Tomás, de hacer la exposición en el Centro Cultural Recoleta. Nos pareció más que propicia, más que interesante, porque siempre uno de los focos acá en la Fundación fue hacer llegar la obra de Borges a las nuevas generaciones, ¿no? A los jóvenes, y el Centro Exacto, Cultural sí, Recoleta me parece que sí, sí, es un además canal de comunicación para... el Centro Cultural Recoleta es un espacio que siempre se caracterizó por ser el más visitado dentro de los espacios expositivos que hay en esta ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos, ¿no?
Y cuando vos hablabas, me acordé de esto de, Totalmente. yo sabía, porque ella misma me lo ha comentado más de una vez, esta vocación de María por sus cumpleaños, porque he ido ahí a la fundación a celebrar los cumpleaños, salvo que estuviera de viaje, no, nunca me perdí un feliz cumpleaños y además apagaba la velita, llevaba la torta con las velitas, era un ritual en el que ella, a mí me cautivaba el amor que ponía en eso, ¿no? Bueno, saltando del cumpleaños, que a mí me pone siempre orgullosa que tanto Borges como Cortázar eran virginianos como yo. Borges de fines de agosto y Cortázar también. Yo soy de septiembre, pero bueno, mi vocación por la literatura, no llegué a escribir, pero he vivido leyéndolos, a ellos y a otros. Decime, María Victoria, y ¿cuál es, cómo empezaron a pensar esta exposición? ¿Qué rol jugaron ustedes desde la fundación? ¿Cómo trabajaban con María Kodama? Contales a nuestros oyentes. Bueno, como te comentaba, cuando pensamos en este año especial, entonces, sin duda una exposición era un desafío importante y interesante, y además que siempre se venía pensando, y Fernando Flores, que es el vicepresidente de la Fundación y que acompañó a María también durante Sí, muchos años acá en la institución y sigue formando parte, era un proyecto que siempre nos comentaba y que él tenía muy presente. María para el centenario hacía exposiciones que recorrieron el mundo, una exposición puntual con muchísimos objetos, muchos libros, publicaciones, premios, condecoraciones que llevó por todo el mundo. Y acá tenemos toda la documentación y los seguros y todo lo que cuesta también, ¿no? Lo que no se ve después en la exposición, pero que es un trabajo también muy delicado y muy que hay que estar atrás y seleccionar qué objeto o qué, o qué foto o qué libro se lleva o se va a exponer y darle un sentido y acompañarlo además con un texto curatorial y demás. Entonces, el Recoleta era, como te comentaba, ¿no? Un desafío importante porque tiene esto de que no es un museo, es un centro cultural que atrae mucho a los jóvenes, a un público muy variado también. Nosotros tenemos acá en la Fundación el Museo Permanente, el museo que creó María hace muchísimos años también, donde la mayoría de las cosas que hoy se exhiben en el Centro Cultural Recoleta pertenecían a la muestra permanente de acá del museo. La verdad es que nuestro museo siempre María lo pensó con la idea de ir modificándolo y cambiándolo a raíz de la cantidad de premios, condecoraciones, objetos, fotos que tenía, impresionante, y que entonces, impresionante. por ejemplo, el premio Cervantes no está exhibido y es linda también No, y tenerlo además el premio exhibido. Cervantes es que Exacto. mayor distinción que tener el Cervantes no puede haber. Yo creo que, no sé si hay otro escritor argentino que tenga el Cervantes. Ahora no se me viene a la cabeza, pero es importantísimo, ¿no? Obvio. Y así un montón de cosas y que se vinculan con distintos elementos de su obra o con distintos escritores. Entonces, bueno, tuvimos por un lado el desafío de todo lo que se iba a ir en préstamo y para esta exposición tan importante al Recoleta y también modificar nuestro museo para que siguiera siendo un museo y tener cosas para exhibir, que por suerte material hay muchísimo. El tema es lo mismo, ¿no? Bueno, llamar a curadoras que nos ayuden, que preparar el material, mucho material que a lo mejor estaba guardado y entonces había que exhibirlo y que no corriera riesgo. Muchos de los libros que están exhibidos acá en el museo y en el Recoleta también llevamos, son libros que pertenecen a la biblioteca de Borges, esa biblioteca que heredó de su padre, de su abuela. Entonces, son libros que necesitan cuidados especiales y hay que Sí, conservarlos, ¿no? sí, sí, ya lo creo. No, además, los objetos personales de Borges humanizan cualquier muestra. Yo mientras Obvio. te escuchaba, me acordé, me vino a la cabeza cuando la Argentina fue país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, que sabes que es la feria más Mm, importante del es mundo. importante.
nosotros, los, el presidente de la feria, digamos, el comité de la feria, le da al país invitado de honor un espacio de exposición de más de 1000 metros cuadrados. Y nosotros en ese espacio, uno de los aspectos centrales que montamos fue un laberinto de la literatura. Y la idea del laberinto yo la tomé justamente de la persistencia de ese símbolo en los cuentos de Borges, Claro. ¿no es cierto? Porque, bueno, pero era un laberinto gozoso, feliz, digamos, Ujú, porque ujú, estaban los autores más representativos de nuestra literatura y en el centro, aquí llegábamos al centro, y en el centro estaba justamente toda una muestra de Borges con objetos personales que nos prestó María Kodama. ujú, Es más, yo he compartido con ella muchas ferias del libro, la he invitado, hemos desayunado juntas, hemos ujú. conversado muchísimo. Y el visitar esta muestra y conocerlas a ustedes, que no las conocía, ha sido muy lindo porque es evocar una parte también de la historia de lo que uno ha hecho con la memoria de Borges y con la literatura de Borges, ¿no es cierto? Tal cual. Eso permitió y permite, ¿no? Que su obra siga tan vigente, que sea un autor, un escritor que importa, que interesa, que convoca, porque el Centro Cultural Recoleta es un espacio enorme y está siendo muy visitado y la verdad que todo lo que leemos o vemos, los comentarios, tanto en redes como en publicaciones de diarios y demás, son muy buenos y la muestra además convocó a especialistas que cada uno se dedicó a un tema, a un eje, Sí, y 10 personas, acompañando. nos Sí, contaba muchísimo, Rodrigo, fueron sí, 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 convocadas, ¿no es cierto? exacto, sí, 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 tal cual. Y temas muy variados, ¿no? Que hacen tanto a su vida pública como privada, a su obra, como a su vida, como a la repercusión en los medios, a la política, todos temas que podría ser una exposición de cada uno de sus temas. Este, Totalmente, con cada uno de esos temas se podría hacer una muestra. Una muestra, una charla, tal cual. Y de hecho en el Recoleta también la muestra se acompaña con charlas de distintos temas también, eh, donde muchos de estos especialistas y otros, creo que son Ah, los jueves, van a hacer una charla. organizaron una serie de charlas también. Exacto, sí. Ahora hay una en junio, después en julio, creo que es las clases de Borges en julio, la de junio no me acuerdo, y que va a estar Mariela Blanco, Martín Adis y Nicolás Gelf. Esa es la Ah, de qué julio. bien. Siempre hay que seguir la página del Centro Cultural Recoleta, está bien la fecha y la hora y cuál es cada una de las charlas, pero siempre la muestra, ¿no? Y también visitas guiadas, la idea es hacer para el aniversario el 14 una visita guiada El 14 de en la muestra junio. del Centro Cultural Recoleta, el 14 de junio, Ah, me claro. parece fantástico, Eh, fantástico. que, que es lindo, Sí, ¿no? sí. También escuchar un poco cómo se curó la obra o qué significa cada objeto, porque el objeto a veces así aislado no se termina de entender, o bueno, sí, es tal cosa, pero todo tiene una historia, ¿no? Nos pasa acá en el museo Claro. también, ¿no? Detrás de cada objeto hay una historia Una siempre, historia, tal ¿no es cual. Y una historia en que cierto? está Borges de protagonista, ni más ni Que menos, nada ¿no? menos que está. No, y la cantidad, yo lo que pensaba también es que deben tener una cantidad enorme de fotos ustedes, ¿no? María Porque, era fanática. porque yo soy loca por las fotografías. Y pero me acuerdo, cuando estuve ahora en la muestra la semana pasada, me acuerdo la cantidad de exposiciones con fotografías de ambos, de los viajes que Sí, hacían. claro. El libro Atlas, que hicieron juntos con textos de Borges, de los viajes de ellos alrededor del mundo, con fotos que ellos sacaban ellos mismos, como cualquier turista, ¿no? Bueno, y de Exacto, esas fotos que seleccionaron, a veces son rollos y rollos de fotos de un mismo lugar y fotos como sacamos todos, ¿no? Del paisaje, del edificio, de la gente caminando por la calle, que, y una de Borges y María, una de Borges, una velada también, porque eran fotos, obviamente, de rollo fotográfico, que te acordás que
a veces salían mal, también Sí, pesados, totalmente, pasaban. porque no era, no, primero no teníamos celulares para fotografiar, o Claro. sea que uno no sacaba en cualquier oportunidad una fotografía, ¿no? Exacto. Bueno, María era muy fanática de las fotos, de hecho, Ah, en pero la mira, este punto vitrina. en común nunca lo hablamos con Ah, ella. no sabías, mira, A sí, mí mis en la hijos vitrina. mis hijos me vuelven loca porque dicen que yo tengo la locura de sacar fotos. Mira. Y bueno, los bombardeo a mis dos nietos y a ellos también. Pero también en los viajes saco muchísimas fotos, María muchísimas. era impresionante y de hecho en la vitrina que incorporamos a partir de su fallecimiento en honor a ella, donde están sus libros, las fotos de ella familiares, las fotos con Borges más en la cotidianeidad, ¿no? Sus objetos, las condecoraciones que ganó María también, incorporamos la cámara esta que sale en el libro Atlas, que es la cámara con la que ella fotografió su vida junto a Borges, que también, tal cual, con un fanatismo y un detalle, le gustaba mucho la fotografía y sacaba muy buenas fotos también. Sacaban muy buenas fotos. No, y además ella era muy fotogénica también. Súper, bueno, sí, tal Sí, cual. Además sí. de- Hay fotos célebres de ellos dos nos juntos. cuesta muchísimo a veces saber la fecha de las fotos, porque María está joven en todas. Ay, Entonces no sí, podemos terminar de saber, no, pero esta, mirá, no, nos ponemos, hacemos como un debate, tratando de adivinar la fecha de las que algunas no, obviamente no llegó a clasificar todas las fotos, sí empezó una clasificación, con el tiempo que podía, que tenía, ¿no? Tiene alguna clasificación, pero hay muchas fotos que no llegó a clasificar, porque además en aquella época uno las no, revelaba y además después. no existía la posibilidad de guardarlas en la computadora, las Exacto. fotos, ¿no es cierto? Exacto, ese es un proyecto que tenemos también de escanear todas esas fotos. Ahora escaneamos muchas, pero bueno, faltan muchísimas de escanear todas esas fotos, porque además son fotos alrededor del mundo. En el país Sí, que sí, visitaron, sí. obviamente hay fotos, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay muchísimas, y fotos así caseras, ¿no? Sacadas por ellos, que escaneadas, pues, las conservamos también y las tenemos más accesibles, sobre todo con un sistema de búsqueda y demás, ¿no? Que hoy no tenemos, hoy es, qué sé yo, hace poco hicimos una muestra en la Casa de la Provincia de Santa Fe y la idea era sumar un rinconcito, Borges y Santa Fe. Y sabíamos que Borges había estado con Bergoglio, el Papa, Sí, cuando era ah, profesor en Santa Fe, en claro, 1965, que Bergoglio fue profesor en la Inmaculada de Santa Fe, el Colegio de los Inmaculada Jesuitas Concepción en de Santa Santa Fe, Fe. claro. Y en el 65 lo invitó a Borges y sabíamos que había fotos porque las habíamos visto, porque estaban publicadas. Pero había que encontrarlas en las cantidades y cantidades de fotos. También había estado en Casilda. Bueno, al no tenerlas digitalizadas, bueno, ahí vamos a ponernos a buscar y las buscamos hasta que las encontramos. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer y que, bueno, en la medida de las posibilidades vamos a tratar de avanzar. Bueno, una última pregunta porque si no Ujú. ya no nos van a echar del aire y no quiero interrumpirte. Que esta muestra la van a reproducir o la van a prestar o la van a llevar a algún otro lugar? ¿Tienen idea? ¿Están pensando? Por supuesto que sí, la idea de la fundación es, de hecho, este año que todas las instituciones quieren conmemorar el aniversario, el Aleph, una muestra un poco más chica, va a ir a Claro, distintos porque tal lugares. vez se puede achicar la muestra, porque Sí. llevar esto es una cosa que requiere Ojalá, muchos recursos también, exacto, ¿no? exacto. Esa es una traba siempre, Hoy ¿no? tenemos, Lamentablemente. o sea, la Sí. cultura es hermosa, pero también cuando Ujú. uno tiene que trasladar objetos, bienes, seguros, etcétera, eso tiene un costo. Exacto. Exacto. Entonces te decía, en principio sí va a ir al interior del país, una muestra más chiquita que es del Aleph, va a ir a Mar del Plata, va a ir a Mendoza, bueno, a alguna otra provincia más. Después la idea es también en España, con el Instituto Cervantes, Ah, claro, leí que que va, vamos a hacer sí, una eso fue, donación para con la eso Caja de las terminé Letras. mi editorial, que van a entregar patrimonio al Instituto Sí, Cervantes, algo a que la caja, simbolice la obra de a la Borges. caja de las letras, ¿no es De las cierto? letras, exacto, del Instituto Cervantes. Entonces la idea es, siempre nos gusta que la muestra o que en este caso la donación no termine solo ahí, ¿no? Que se pueda acompañar de una charla, una conferencia, una mesa Por redonda, supuesto. algo que también lleve a la reflexión o al estudio de la obra o una visita guiada.
Entonces, o en este caso la donación con una muestra que también sería extraordinario, entonces estamos viendo la posibilidad de también llevarlo y hemos entrado en conversaciones también con distintas embajadas, con distintos consulados del exterior, para justamente ver de qué manera se lo puede homenajear en distintas ciudades del mundo, porque a todos les gusta tener un poco acceso a lo que fue la vida de obra, ¿no? A la Por vida de supuesto. Borges. Bueno, Entonces, ojalá. Victoria, ahora sí te tengo que despedir. Te agradezco un montón tu presencia en mi programa, muchísimo. Y ya te mandaremos el link para que lo escuches. Y en octubre, cuando se haga la ceremonia en el Cervantes, eh, te volvemos a llamar así nos contás a la vuelta. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias Te mando Magdalena, un gracias por el abrazo. interés y te mando un beso grande y te esperamos en la fundación cuando quieras. Sí, por supuesto, por Un beso supuesto. grande, Chau, gracias. chau. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Rodrigo Alonso, con quien nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Eh, ha montado gloriosas muestras cuando estaba a cargo de la Dirección de Culturales de Cancillería yo, y hemos compartido Bienal de Venecia y otros espacios. Y bueno, Rodrigo Alonso es licenciado en Historia del Arte, curador independiente, y es uno de los curadores de esta muestra, como les comenté en mi editorial. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Tal Magdalena, ¿cómo va? Te pregunté en el off si estabas reponiéndote del montaje Sí, de sí, esta bueno, maravilla. por suerte hay trabajo, te decía, y por suerte trabajos que a uno le gusta hacer, ¿no? Porque la verdad que es un placer poder hacer este tipo de trabajos, estas exposiciones, con este tópico, ¿no? O sea, con la vida de Borges, trabajar Sí, con la Fundación Borges, ¿no? O sea, con todo su material. La verdad que es un lujo. contanos cómo fue la gestación, porque hay tanto material en esta muestra, y esos espacios y esos espejos. Te digo lo re que te lograron, porque yo hubo un momento que me perdí y tuve que pararme y decir para qué lado voy. Bueno, es lindo que lo viste, porque viste, uno hace a veces cosas que uno no sabe si el público las ve o no las ve, las entiende o no las entiende. Igual está, ¿no? Siempre tienen que estar, pero no todo el mundo es tan observador o no todo el mundo se fija tanto en todas las cosas. Y acá, bueno, mira, básicamente la idea era hacer una exposición sobre Borges, una exposición más biográfica, no tan, digamos, vinculada con las artes visuales, como ha habido otras exposiciones de artistas que trabajan sobre el universo de Sí, Borges, sino que acá lo que optamos fue hacer una exposición sobre Borges, sobre la figura de Borges, pero, bueno, justamente hacerla como para un público más amplio, no focalizada exclusivamente en libros, en lo que haría, digamos, en una muestra que sería para la Biblioteca Nacional, ¿no? De las primeras ediciones, los claro. textos, ¿no? Sus conferencias, sino que, bueno, la idea era mostrar un poco al público en general quién fue Borges, eh, trabajar sobre su literatura, pero también sobre su persona, o sea, él mismo quién Sus era. mundos, porque Borges tenía, no si bien fue, considero nuestro mayor escritor, pero realmente tenía una erudición y una pasión por el mundo, que es una pasión, una forma de apasionarse con la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte tenía era una figura pública, todo el mundo lo conocía, aunque no, como decía uno de los especialistas, aunque no lo hubieras leído a Borges, sabías quién era Borges, porque Borges paseaba Totalmente. mucho por la televisión, le hacían entrevistas todo el tiempo, salían los diarios, o sea, tenía mucha presencia mediática. Sí, 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 es cierto eso. Y era una opinión muy valorada, todo el mundo iba a buscar la opinión de Borges sobre cualquier tema, pasaba algo y enseguida le iban a preguntar a Borges sobre ese tema. Y además Y él, él además se ocupó bastante, o sea, además de publicar sus libros, daba muchas conferencias, daba muchas clases. Es decir, tenía una gran presencia, digamos, durante su vida fue una persona muy presente en la cultura argentina. absolutamente. Sí, y además era un comentarista con una ironía y un Totalmente. sentido del humor
Muy que bien. no es cierto. Sí, sí, muy irónico, no muy crítico, eh, que decía lo que quería, no se callaba lo que quería decir, no era tan Nada, polite, nada. y siempre lo decía de alguna manera, como vos decís, más irónica, más indirecta, pero siempre decía lo que quería decir. Y la gente valoraba mucho su opinión, ¿no? Aparte era una persona erudita, una persona culta, que conocía el mundo, ¿no? Que realmente tenía una formación que avalaba esas opiniones que hacía. Sí, era, o sea, no se callaba, pero era tan respetuoso Ujú, que, no sé, yo realmente, eh, cuando a los pocos años de recibirme en la carrera de letras, yo estudié en El Salvador, ¿no? Pero lo, eh, en una época en que yo dirigía la revista de la Universidad del Salvador, de toda la universidad, lo invitamos a dar una charla, ¿no? En la carrera de letras, ni siquiera lo hice para mis alumnos, ¿no? Y la verdad que fue una delicia, porque absoluta falta de soberbia, de superioridad, ¿no? La superioridad emanaba de él, pero, y un sentido del humor encantador realmente, ujú. ¿no? Y la he Sí, tratado también, era como un performer dando sí, tal conferencias cual, porque al principio era muy tímido, esto lo cuenta una estudiosa de Borges, dice, bueno, que al principio era muy tímido, le costaba mucho dar clases, incluso las hacía leer por otras personas, o conferencias que él las escribía, y después no, después porque además, una cosa que es bastante interesante, quizás el público no lo conoce, yo mismo me enteré en la exposición, es que a veces uno tiene esa idea que Borges, como venía de una familia un poco patricia, ¿no? Una familia con muchos antecedentes en claro, la historia cierto, argentina, uno pensaba que Borges era una persona rica, pero no era una persona rica, era una persona muy humilde que vivía de sus conferencias, vivía de sí, dar conferencias. Y lo que hicimos sí, sí, justamente sí, en la no era una exposición, persona de fortuna, no, 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 y justamente no lo lo que hicimos era, en la exposición fue recrear su casa, digamos, el lugar donde él dormía. Él dormía en una cama de una plaza chiquitita, muy simple, con una biblioteca súper simple, una mesita de luz, vos la habrás visto, ¿no? sí, no, Era yo te digo, su mobiliario. el cuarto es una, se apuntaron un gol con ese, Mm. estamos ya, ya estoy en tiempos de mundial, de premundial, pero Sí, claro. realmente el cuarto de Borges es conmovedor. Claro, Eh, porque era muy humilde y sí, él trabajaba y también la mantenía su madre, o sea, una persona que tenía que trabajar para vivir. Entonces él tenía que dar conferencias exacto. y en un momento ¿Y empieza, bueno, cuántos? además después se queda ciego, entonces sus conferencias las memoriza y da todas sus conferencias de memoria, ¿no? Y tenía una Sí, gran memoria, y sí. tenía una gran capacidad para producir esas charlas, ¿no? Esas debates públicos que, bueno, que todo el mundo quedaba fascinado por todo, por su Bueno, erudición, por su forma de hablar, por lo que vos decís, porque era la muy memoria y humilde. el sueño son dos temas constantes en los cuentos de Totalmente, Borges, ¿no? totalmente, ¿No es totalmente. cierto? Lo mismo Sí. que yo te decía en el off, que en un momento lo han hecho tan bien, todo ese montaje de la muestra, que yo me perdí entre los espejos y Los y hexágonos, hicimos unos los hexágonos hexágonos, de exacto. textos que están basados en la biblioteca de Babel, ¿no? Que son todos hexágonos. Y bueno, nos sirvió un poco para configurar el espacio, o sea, para crear espacios, pero al mismo tiempo estamos tomando un tema borgiano y luego hicimos toda una pared espejada que multiplica esos hexágonos. Y qué bien lo hicieron eso, es una joya. Yo te digo que obviamente voy a dejar pasar unos días, pero voy a volver a ir porque el día de la inauguración también se hacía muy difícil por la cantidad de Por gente supuesto, que por había, supuesto, ¿no es por cierto? supuesto.
Decime, ¿cuánto tiempo les llevó gestar esto junto con Maxi Thomas y... Bueno, mirá, la verdad que la muestra yo la tuve que hacer medio rápido, pero sobre todo porque, te explico por qué, por una cuestión de organización. Se llamó a 10 especialistas a escribir textos sobre distintos temas, ¿no? Borges y los medios de comunicación, Borges y la cultura pop, Borges orador, Borges lector, ¿no? Borges poeta. Entonces yo tuve que esperar a que estuvieran todos esos textos para poder, podríamos decir, como arrancar mi trabajo. Pero en Ah, realidad la claro, exposición hace bastante que se viene trabajando, o sea, la idea se viene, de hecho el trabajo con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges venía hace mucho tiempo, pero a mí, viste, los textos me llegaron 2 meses antes y bueno, y ahí hubo que empezar a pensar la cuesta, ¿no? De los textos, ¿no? claro, vos y también los Daniel otros Fisher y eh, hicieron, tuvieron que inventar esa maravilla totalmente. que Yo en este caso, inventaron por a ejemplo, no partir de los escribí ningún textos, texto. a Yo no escribí partir, ningún texto en este caso. Son claro. todos textos de especialistas sobre Borges. Ah, todos eran, todos textos de especialistas. Sí, sí, sí. Todos han escrito todos habían escrito, por ejemplo, Patricio Zunini escribió un libro sobre Borges y las mujeres. Sí, Martín Adís escribió un libro sobre Borges y los medios de comunicación. O sea, todos eran especialistas en su tema. buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad, ¿y cuándo empezaron con el año pasado? Sí, o sea, en realidad este es el año de homenaje a Borges. Ya el año pasado había la idea de que esto iba a suceder y lo que se hizo fue generar el convenio con la fundación, ¿no? Como Sí. para ya empezar a trabajar en una propuesta de exposición que iba a ser una muestra muy central dentro de la programación de Recoleta de este año. Ah, buenísimo. Bueno, yo estuve charlando con Victoria Kodama y Mm. la verdad que las sobrinas de María Kodama estaban contentísimas, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Sí, porque es una forma de popularizar. Imagínate, ellas tienen la fundación, uno puede ir a la fundación y a conocer. Pero esta es como llevarle, ¿no? A Borges al público en general. Vos sabés que Recoleta es un espacio muy visitado, no Muy solamente, no visitado. solamente por el público local, el público internacional, ¿no? Sí, claro. Yo creo que no debe haber un lugar, tal vez el Museo Nacional de Bellas Artes, donde Claro. vaya más turismo que al Centro Cultural Sí, Recoleta. sí, Eso, sí, sí. yo siempre digo que es para mí es la Plaza Francia, es la postal más bella de Buenos Aires, con el Centro Sí. Cultural Recoleta, con la historia que tiene ese Centro Ujú, Cultural ujú. Recoleta, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Decime, y eh, las sobrinas de María Kodama, ¿qué rol jugaron junto con ustedes, los Bueno, curadores? la verdad que, digamos, tuvieron una accesibilidad muy grande de mostrar cosas que incluso en otras épocas hubiera sido más complejo o más trabado, podríamos decir. Viste que María era más celosa Sí, de todo yo te iba a decir, María era más después que te celosa, pregunté, te iba a decir, deben haber sido mucho más sueltas que María Kodama, porque totalmente. María era muy celosa del patrimonio de Borges. Sí, Yo he totalmente. tenido largas conversaciones con ella, hemos salido a comer juntas, realmente, y era una persona encantadora, pero mucha gente le tenía miedo, porque Sí, era, bueno, pero lo bien que hizo, porque la verdad que claro, gracias a porque ella existe esa fundación y todo se ha preservado también. Y la verdad que se cuida mucho el patrimonio, ¿no? Digamos, no solamente sus objetos, los manuscritos, o sea, hay cosas increíbles. De hecho, en la exposición estamos exhibiendo el manuscrito de las ruinas circulares, que es lo una vi. pieza bellísima, porque Ay, además está dibujada por Borges, dibujada por él, que era un gran dibujante. Así que, bueno, esas piezas se conservan gracias justamente a que, bueno, Borges tuvo la sabiduría de legar, ¿no? En María el cuidado de todas estas cosas, ¿no? Que de otra manera hubieran desaparecido. A mí me maravilló el manuscrito de Borges, Sí, porque yo no sé si debo haber visto, porque ha habido muestras hace muchísimos años sobre Borges ya, ¿no? Pero no recuerdo una de esta envergadura.
y Ujú. esa letrita chiquita, La letra de insecto. Él mismo sí, decía que era letra de insecto. ay, sí, exacto, pero tal cual. Porque la letra también refleja la, la identidad de la gente, ¿no? Por algo Totalmente. hay gente que hace grafología. Decime, Ujú. ¿y ustedes, los curadores, se repartieron, o todo lo pensaron en conjunto? No, pensamos casi todo en conjunto. Yo O me sea, ocupé más, podríamos decir, de la parte conceptual, como hay como unos ejes conceptuales en la exposición, esto que te decía de los hexágonos, los espejos. Hay, bueno, la reconstrucción de la habitación separa la sala en dos, en una sala que es el Borges público del Borges privado. Entonces, del lado de la habitación está Borges y la amistad, Borges y las mujeres, ¿no? Borges y el sí, amor, cosas que tienen que ver más es con el toda mundo una pared privado. eso, es toda una Exacto. pared. Y Sí, después tenés en la pared opuesta, está Borges y los medios de comunicación y el Borges pop, Borges en la cultura popular, ¿no? sí. El, Que, que el es, re- que es la parte que, digamos, con la cual uno engancha más al público joven, porque ahí vos ves cómo Borges fue tomado en el cine, en las historietas, incluso hay toda una parte dedicada a memes borgianos. Sí, 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 sí. No, no falta nada. Yo creo que ni queriendo buscarles decir a alguien que gente malintencionada no falta nunca, ¿no? Gente que ve, trata de buscar lo que no hay en lugar de valorar todo lo que hay. No se puede, el De, cuadro de María, Nora de Nora Borges. Borges. No, no, es muy, porque, o sea, hay un bagaje de erudición que se condice con lo que Borges era. Y María Kodama también, porque María Kodama era una persona de una intelectualidad superior totalmente. Ujú. Entonces, pero por otro lado, tiene ternura la muestra. Sí, bueno, quisimos mostrar eso, ¿no? Como un Borges traído a tierra, ¿no? Accesible, Sí, totalmente, accesible, totalmente. exacto. Sí, sí. Bueno, y bueno, ya seguiré charlando con Victoria Kodama, pero ¿cuánto tiempo se va a quedar esta muestra? Agosto, hasta fin de agosto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y además la gente estaba cautivada ese día. Yo, la Sí, el verdad, fin de semana hubo muchísima gente también, o sea que sí, fue una cantidad de gente la que pasó por el centro cultural que está siendo muy, muy visitada la exposición. Tenemos además, no hablamos del famoso holograma, ah, y que, eso. que, que al principio. Contanos del holograma y después, El holograma fue una idea, en realidad fue una idea de Maxi Tomás, del director del Centro ah, Cultural. Él me sí, dijo, yo quiero hacer un holograma. Bueno, hacer un holograma era bastante complicado. Yo le dije, mira, hay una forma bastante simple de hacerlo, que es una proyección sobre un tool que parece, digamos, va a parecer que Borges está ahí como flotando en el espacio. Y lo hicimos con un equipo que trabaja en inteligencia artificial. Y la verdad que estamos muy contentos porque el lenguaje de la inteligencia artificial también es un lenguaje muy de la gente joven. Los jóvenes por se enganchan mucho supuesto. Sí, estas sí. La manipulaciones, ¿no? inteligencia artificial está presente en la cotidianeidad de la gente Totalmente. Y joven. nosotros usamos la voz original, o sea, voz de Borges, o sea, extrajimos textos de Borges de distintas conferencias que él Sí, había dado, o sea que la voz es de él. sí, sí. Y hay un personaje muy parecido a él, por supuesto, que no es él, que te recibe, digamos, en ese cuarto oscuro. Y me parece que justamente es una especie de interfaz muy interesante con la contemporaneidad, ¿no? Con lo que uno está acostumbrado a ver todo el tiempo en las redes sociales. eh, y es como ¿no? Como una suerte de camino hacia reencontrarte con la figura de Borges o encontrarte por primera vez para mucha gente joven que probablemente no lo ha visto, ¿no? O no lo conocía, digamos, No, con no, y esa. además eh, supongo que para la gente muy joven la lectura de Borges se hace difícil. Yo he sido docente de literatura y ahora cuando los chicos entienden que ese laberinto oscuro se convierte en una luz, porque no hay, yo siempre digo,
no hay una palabra ni una coma de más ni de menos en los cuentos de Borges. No, totalmente. Son perfectos, Mm. ¿no es cierto? Sí. Igual yo siempre decía, bueno, uno tiene que contar con la idea, la gente, o sea, los chicos conocen a Borges, porque en las escuelas se sigue, Sí, en digamos, las uno escuelas, siempre lee algo de por Borges en la favor, yo escuela, de joven he dado, todo, lo yo he dado también, o en sea, colegio siempre en la secundario. escuela te dan algo para leer de Borges, No, entonces no es que la gente viene exactamente. en negro, ¿no? La gente viene con algo que ya leyó en algún momento, quizás no Bueno, conoce toda su obra, pero algo tiene. no, Entonces no, vos lo que toda tenés su que hacer obra es no, como toda su seguir obra no. sacándole, ¿no? Seguir haciendo que se enganche más, ¿no? Que el público se enganche más. Sí, 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 yo recuerdo haber dado el cuento que me parece que es más, que más se ve con los adolescentes en los colegios, Las ruinas circulares. Bueno, es Y en la uno. facultad me encantaba también dar, entre otros, El milagro secreto Ujú. y Hombre de la esquina rosada, que para Claro. mí, Bueno, en mi época era la milonga de Jacinto Chiclana, porque hablaba el claro, claro, tango, ¿no? El sur, los exacto, cuchilleros, todo, ese Barrio de mundo del Palermo. coraje. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo, Rodrigo, tu presencia en mi programa. Te felicito y bueno, a ver cuándo tendremos otra, Bueno, siempre aparecen, otro ¿viste? Siempre escritor. aparecen. Bueno, te agradezco, ¿eh? Te mando un Bueno, gracias a cariño. ustedes. Chau, Gracias chau. por la invitación y hasta No, por pronto. favor, un Nos gusto. vemos. Chao. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, solo quisiera que al final de este programa les quede a ustedes no solo todo lo que nos han contado nuestros entrevistados, sino la inmensa admiración y el amor que quien suscribe tiene por Jorge Luis Borges, que no solo es el mayor escritor de nuestra literatura, sino que fue un hombre lleno de ternura, de humor, de sensibilidad por el mundo y por la condición humana, que a veces se traduce en cuentos melancólicos, en cuentos donde el ser humano no llega al centro del laberinto, pero que siempre persiste esa concepción piadosa, maravillosa que Borges tenía del ser humano. Con esto me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.